Hola, yo soy Reni Pacheco y esto es Neurovita. Hace pocos días, uno de estos días de lluvia intensa como las que están ocurriendo, mi hijo Jesús, de 9 años, me contó que hubo unos truenos tremendos una de las tardes y que salió corriendo con su mamá a esconderse en el cuarto. Y luego me preguntó: papá, ¿por qué no hablas de eso en Neurovita? ¿Por qué no nos explicas qué pasa en el cerebro cuando nos asustamos tanto? Y bueno, Jesús me dio la idea. Hoy quiero compartir con ustedes un poquito de la biología y de qué nos dice la neurociencia, de cómo nuestro cerebro procesa el miedo, de qué zonas depende y cómo eso impacta nuestra conducta. Quédate. Lo primero que me gustaría comentarles es que el miedo, esa emoción que a veces se considera dentro de las emociones negativas, en realidad es una emoción importantísima, muy funcional y muy adaptativa para nosotros. Sin miedo, básicamente los seres humanos moriríamos, porque el miedo nos permite estar alertas y alejarnos de condiciones, de situaciones y de individuos potencialmente peligrosos. El miedo está allí intrínsecamente incluido en las funciones de nuestro cerebro porque ha sido importante para nuestra supervivencia. Así que no hay que verlo como un enemigo. Más allá de eso, pues está el miedo desde el punto de vista patológico, cuando deja de ser adaptativo y cuando comenzamos a generar miedos constantes y sucesivos por elementos que en realidad no representan un potencial daño para nosotros. Esa es otra historia. Pero ¿qué nos dice la ciencia sobre dónde se aloja el miedo, dónde se dispara el miedo y cómo se procesa el miedo en nuestro cerebro? El miedo está tan arraigado en nuestra biología que de hecho muchas de las cosas a las que le tenemos miedo pueden ser basadas en un miedo instintivo de supervivencia del ser humano. Por ejemplo, recientemente se hizo un estudio con investigadores del Instituto Max Planck en Alemania. Hicieron un estudio para demostrar si el miedo a las arañas y a las serpientes, un miedo muy difundido y que aparece en casi todos los seres humanos, si es instintivo. Y lo cierto es que estudiaron a bebés de 6 meses, por ejemplo, y lograron demostrar que a esa edad, antes de haber aprendido que esos animales podrían hacerle daño, pues la respuesta ante las imágenes de serpientes o arañas en los bebés generaba, por ejemplo, dilatación de pupila y algunos efectos asociados al miedo. Es decir, que hay imágenes, hay objetos que son capaces de generarnos miedos intrínsecos. Y es por la historia evolutiva en la que asociar estos objetos con peligro y alejarnos de ellos nos ha ayudado a sobrevivir. Lo mismo podría decirse de situaciones con ruidos extremos. Por ejemplo, los rayos, los truenos, los relámpagos, las inundaciones, los desastres naturales, los terremotos, normalmente van asociados a ruidos muy intensos. Y es normal pensar que si estas situaciones naturales han ocurrido a lo largo de la historia y el llamado cuando está ocurriendo es a protegerse, sería normal que hayamos fijado conductas de miedo instintivo a estos ruidos. Así que yo creo que por ahí van los tiros de por qué tenemos tanto miedo, los niños y también los adultos, a los ruidos poderosos, por ejemplo, cuando escuchamos una tormenta. Desde hace tiempo los investigadores han planteado que la percepción y la experiencia de miedo está relacionado con diversas estructuras cerebrales, pero una destaca por encima de las demás. Una que posiblemente tú has escuchado, la amígdala cerebral. Y es un hecho, desde los estudios en modelos animales y en humanos, pues sí resulta que la amígdala es una pieza clave del sistema límbico que nos ayuda a procesar, a poner en la justa proporción y a aprender sobre situaciones peligrosas o potencialmente peligrosas o dolorosas para nosotros. De hecho, un estudio publicado en Nature Communication de investigadores de la Universidad de San Francisco hace pocos años vino a demostrar que efectivamente cuando aprendemos un miedo en un contexto dado, es decir, cuando un lugar, un sitio, un tipo de música nos llega a dar miedo, se logra detectar fortalecimiento de las conexiones entre el hipocampo, que es importantísimo en el establecimiento de memoria,
y la amígdala cerebral, que es importantísimo en la generación y el almacenamiento de estas memorias. Es decir, que el fortalecimiento físico de las conexiones del hipocampo y la amígdala cerebral parece que están siendo importantes en el proceso de aprendizaje de miedo respecto a un contexto. Pero sobre el miedo y el procesamiento del miedo hay una historia mucho más allá de lo que ocurre en la amígdala y el hipocampo. En realidad, cuando se hacen estudios más profundos en el ser humano, y por ejemplo se estudian los procesos que nos llevan a aprender en un contexto de miedo y a tomar decisiones, pues en realidad este proceso depende de muchas más áreas. En este artículo del 2016 se estudió cuáles áreas del cerebro eran activadas durante el proceso de aprendizaje del miedo en humanos. Y lo que observamos en estas imágenes es que una gran cantidad de áreas de gran importancia son activadas. Entre ellas tenemos a la ínsula, a la corteza cingulada, a la corteza prefrontal dorsolateral, a la corteza somatosensorial, al hipotálamo, a la corteza motora suplementaria e incluso el tronco encefálico. Todo esto nos indicaría que la experiencia del miedo en el cerebro es un proceso complejo que requiere de la activación conjunta de múltiples áreas. Entonces, como siempre en el cerebro, aquí hablamos de un trabajo en equipo. Luego de que aparece un estímulo estresante o amenazante, como por ejemplo un maleante en la calle, pues la amígdala sería la encargada de disparar la atención y activar regiones, por ejemplo, como la ínsula, que nos hace enfocarnos y prepararnos fisiológicamente para lo que va a ocurrir. Pulsaciones cardíacas, irrigación sanguínea en los músculos, sudoración y ese tipo de efectos. También la activación de la corteza cingulada nos permitiría mantener el foco y la atención justo en el elemento que nos puede ser peligroso y puede ser peligroso para nuestra supervivencia. Y la activación de la corteza prefrontal nos prepararía para buscar alternativas y soluciones y decidir la opción que sea más óptima generalmente para nuestra supervivencia. El miedo es así, el miedo es importante y el miedo tiene que ver directamente con nuestra supervivencia. Entonces, bueno, yo encantado de que estemos hoy compartiendo esta información. Si te interesa y si te gustó, pues no dudes en compartir y en comentarme. Y nos vemos pronto.